Detente un momento y piensa en esto. ¿Qué pasaría si mañana lo pierdes todo? ¿Tu estabilidad? ¿Tu dinero? ¿Tu comodidad? ¿Cómo reaccionarías? ¿Con miedo? ¿Con desesperación? Ahora imagina una escena aún más extrema. Eres encadenado, vendido como esclavo y despojado de todo control sobre tu vida. Para la mayoría, esto sería una condena insoportable. Pero hubo alguien que, en esas mismas circunstancias, encontró la clave para la verdadera libertad. Ese hombre fue Epicteto. No tenía riqueza, no tenía poder, no podía decidir su destino. Pero tenía algo que lo hizo invencible: su mente. No podía controlar lo que le ocurría, pero sí cómo reaccionaba ante ello. Y aquí está la pregunta clave. ¿Cómo es posible que alguien privado de todo haya encontrado la clave para vivir en paz? El estoicismo no es solo una corriente filosófica, es un manual de vida que ha sido utilizado por emperadores, líderes y pensadores durante más de 2000 años. Pero, ¿qué es realmente? ¿En qué consiste? ¿Cómo nació y por qué sigue siendo relevante hoy? En los próximos minutos descubrirás qué es el estoicismo según Epicteto, cuál es su origen, sus ideas principales y cómo su legado sigue impactando al mundo moderno. Así que presta atención, porque esta filosofía podría cambiar la forma en que ves la vida. Imagina a un hombre encadenado, vendido como esclavo y despojado de todo control sobre su vida. Para la mayoría esto sería el fin de la esperanza, la condena absoluta, pero no para él. Epicteto no solo soportó la esclavitud, sino que en medio de esa adversidad descubrió un secreto que lo hizo verdaderamente libre. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? Epicteto nació en el año 55 después de Cristo en Hierápolis, una ciudad de lo que hoy es Turquía. Desde pequeño fue vendido como esclavo y enviado a Roma, donde quedó bajo el control de Epafrodito, un secretario del temido emperador Nerón. Durante años sufrió abusos físicos, incluso, según algunas historias, su amo le rompió una pierna, dejándolo cojo de por vida. Sin embargo, su mayor tragedia no lo definió. A diferencia de otros esclavos, Epicteto tuvo la oportunidad de asistir a clases de filosofía. Y ahí, entre discursos de sabiduría y conversaciones sobre la naturaleza humana, encontró la respuesta que cambiaría su vida para siempre. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Ese pensamiento lo transformó. Mientras otros veían su esclavitud como un tormento, él la vio como un campo de entrenamiento para su mente. Aprendió que, aunque su cuerpo estuviera encadenado, su mente era libre. Con el tiempo, Epicteto obtuvo su libertad. Pero en lugar de buscar venganza o riquezas, se dedicó a enseñar la filosofía que lo había salvado. Fundó su propia escuela y pronto su fama se extendió. Su enseñanza era poderosa porque no venía de la teoría, sino de la experiencia. Él mismo había sido la prueba viviente de que el estoicismo funcionaba. Sin embargo, su historia no terminó ahí. El emperador Domiciano, temiendo la influencia de los filósofos, ordenó su expulsión de Roma. Epicteto no protestó, no se lamentó. Simplemente se adaptó. Se estableció en Grecia, en la ciudad de Nicópolis, y fundó una escuela donde sus enseñanzas se transmitieron por generaciones. Pero para entender realmente la filosofía que Epicteto enseñaba, tenemos que ir más atrás, a sus orígenes. La historia comienza siglos antes, en el siglo III a.C., cuando un comerciante fenicio llamado Zenón de Citio sufrió un naufragio y perdió toda su fortuna. Lo había perdido todo. Desesperado vagó por Atenas hasta que encontró un libro sobre Sócrates. Lo leyó con avidez y quedó fascinado. Ese momento cambió su destino. Zenón se convirtió en discípulo de varios filósofos y con el tiempo desarrolló su propia doctrina. No enseñó en una escuela cerrada ni en un templo, sino en un pórtico público llamado Stoa Poikile, en Atenas. De ahí surgió el nombre de su filosofía, estoicismo. Su mensaje era simple pero revolucionario. 1. La vida está llena de cosas que no podemos controlar, pero siempre podemos controlar nuestra actitud. 2.
No debemos depender de la riqueza, la fama o el placer para ser felices. La verdadera felicidad está en la virtud. Tercero, el destino es incierto, pero nuestra actitud ante él define nuestra vida. El estoicismo se extendió por Grecia y luego llegó a Roma, donde fue adoptado y perfeccionado por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Aquí es donde Epicteto entra en juego. Para este punto, el estoicismo ya tenía siglos de existencia, pero él lo redefinió de una forma que lo haría inmortal. Epicteto no fue el creador del estoicismo, pero fue quien lo hizo accesible, práctico y eterno. Antes de él, la filosofía estoica era algo más teórico, muchas veces reservado para las élites intelectuales y políticas de Roma. Él rompió esa barrera. Primero, convirtió el estoicismo en una filosofía práctica para todos. Mientras otros filósofos hablaban en términos abstractos, Epicteto enseñaba con ejemplos cotidianos, aplicables a cualquier persona. No importaba si era rico o pobre, libre o esclavo, cualquiera podía aplicar el estoicismo. 2. Vivió lo que enseñó. No fue un emperador como Marco Aurelio ni un consejero de la nobleza como Séneca. Él aplicó el estoicismo en la peor adversidad, la esclavitud. Su vida era la prueba de que el estoicismo funcionaba incluso en las peores circunstancias. Tercero, sus ideas fueron las que realmente sobrevivieron. Epicteto nunca escribió nada, pero su discípulo Arriano documentó sus enseñanzas en 2 libros. Discursos, donde recopiló sus conversaciones filosóficas. El Manual, Enquiridión, una guía corta con reglas estoicas para la vida diaria. Estos escritos no solo sobrevivieron al colapso del Imperio Romano, sino que se convirtieron en la principal fuente de conocimiento sobre el estoicismo. Cuarta, fue la conexión entre la Grecia clásica y el estoicismo moderno. Zenón fundó la filosofía en Grecia. Séneca la expandió en Roma. Epicteto la devolvió a Grecia y garantizó su supervivencia. Cuando el Imperio Romano cayó, fue gracias a Epicteto que el estoicismo no desapareció. Epicteto no buscó el reconocimiento ni el poder. Solo quería enseñar lo que sabía, que la verdadera libertad no está en lo externo, sino en la mente. Y aunque han pasado casi 2000 años desde su muerte, sus palabras siguen resonando, porque el mundo ha cambiado, pero los desafíos de la vida siguen siendo los mismos. Pero, ¿qué es realmente el estoicismo? El estoicismo en sí es una filosofía de vida, una forma de ver el mundo que nos ayuda a enfrentar la realidad con claridad y fortaleza. No es solo una serie de ideas antiguas ni una simple actitud de aguantar el dolor. Es un entrenamiento mental, una práctica que nos enseña a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Los estoicos creían que el sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino de cómo los interpretamos. No podemos evitar que ocurran cosas malas, pero sí podemos elegir cómo responder ante ellas. El mundo es un caos, pero tu mente no tiene que serlo. Imagínate despertar un día y recibir una mala noticia. Te despidieron de tu trabajo. Tu pareja terminó contigo. Una deuda inesperada te golpea. Todo lo que creías estable se tambalea en un instante. La pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a hundir en la desesperación o vas a mantener la calma y tomar el control? Aquí es donde entra el estoicismo. No te dice que ignores el dolor, sino que lo enfrentes con claridad. No te dice que no tengas emociones, sino que no seas esclavo de ellas. Los estoicos entendieron que la vida es impredecible. Accidentes, traiciones, enfermedades, pérdidas. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlar cómo lo enfrentas. Para lograrlo, desarrollaron 4 virtudes fundamentales que, si las aplicas, te harán inquebrantable, ya que los estoicos no solo hablaban de filosofía, vivían según un código. Un conjunto de principios que los hacían resistentes ante cualquier circunstancia. Primera sabiduría. Ver la realidad con claridad y actuar en consecuencia. El mundo no es como queremos que sea, es como es.
Y la sabiduría es aceptar eso y actuar de acuerdo con la verdad, no con nuestras ilusiones. Los estoicos no reaccionan con impulsos ni con miedo. Piensan antes de actuar, buscan la verdad y toman decisiones con calma y racionalidad. Ejemplo estoico. Cuando Marco Aurelio enfrentaba crisis en Roma, escribió en sus meditaciones: «Si te perturba algo externo, no es por lo que ocurre, sino por la opinión que tienes sobre ello». Aplicación en la vida diaria. Antes de reaccionar con enojo, ansiedad o miedo, detente y pregúntate: ¿esto es realmente tan grave o estoy exagerando su impacto? 2. Justicia. Actuar con integridad y tratar a los demás con equidad. Para los estoicos, la justicia no es solo seguir leyes, sino hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Ejemplo estoico. Epicteto, aunque sufrió esclavitud, nunca predicó el odio. Enseñó que la verdadera justicia no está en vengarse, sino en actuar con honor. Aplicación en la vida diaria. Cuando enfrentes una situación donde puedas aprovecharte de alguien o actuar con egoísmo, pregúntate: ¿esto es justo? ¿Estoy actuando con integridad? Tercera valentía. Enfrentar los miedos y desafíos con determinación. No significa no sentir miedo, sino actuar a pesar del miedo. Los estoicos entendían que el miedo es natural, pero no es el miedo lo que nos detiene, sino nuestra interpretación de él. Ejemplo estoico. Marco Aurelio gobernó en tiempos de crisis, guerras y pestes. Podría haberse rendido, pero aplicó el estoicismo y enfrentó cada crisis con calma y liderazgo. Aplicación en la vida diaria. Cuando sientas miedo al fracaso, al rechazo o a la incertidumbre, pregunta: ¿qué haría un estoico? Cuarta templanza. Controlar los impulsos y deseos para mantener el equilibrio. El placer y la comodidad son buenos, pero cuando los buscas sin medida, se convierten en cadenas. Ejemplo estoico. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, practicaba dormir en el suelo y comer frugalmente para no volverse esclavo de la comodidad. Aplicación en la vida diaria. No se trata de privarte de todo, sino de preguntarte: ¿soy dueño de mis placeres o ellos me dominan a mí? El estoicismo no es solo teoría, es acción. Muchas filosofías y religiones enseñan la importancia de mantener la calma ante la adversidad, cultivar la virtud y evitar ser dominado por las emociones. Sin embargo, lo que hace único al estoicismo es su enfoque en la acción. No se trata solo de reflexionar sobre la vida, sino de vivir con disciplina y fortaleza. No se trata solo de aceptar la realidad, sino de enfrentarla con control y claridad. No se trata solo de pensar bien, sino de actuar bien, incluso en las circunstancias más difíciles. Por eso, el estoicismo ha sido una de las filosofías más aplicadas a lo largo de la historia, desde emperadores hasta soldados, desde esclavos hasta empresarios. Sin embargo, no es la única corriente filosófica que busca la fortaleza mental. ¿En qué se diferencia de otras? Comparaciones con otras filosofías y religiones. A lo largo de la historia, diferentes sistemas de pensamiento han compartido algunas ideas con el estoicismo, pero con diferencias clave. Primero, estoicismo versus budismo. La batalla contra el sufrimiento. El budismo y el estoicismo comparten muchas enseñanzas. Ambas filosofías enseñan que el sufrimiento es inevitable y que proviene de nuestra percepción de los eventos. Ambas buscan la paz mental mediante el control interno. Ambas enfatizan la aceptación de la realidad en lugar de resistirse a ella. La diferencia clave. El budismo enseña que la causa del sufrimiento es el deseo y que la iluminación se alcanza eliminándolo por completo. El estoicismo no busca eliminar el deseo, sino regularlo con razón y autodisciplina. Ejemplo práctico. Un budista buscaría la paz reduciendo sus deseos y evitando el apego. Un estoico seguiría persiguiendo sus objetivos, pero sin que el miedo al fracaso lo controle. El budismo ve la paz en la renuncia. El estoicismo en el dominio de uno mismo. Segundo estoicismo versus cristianismo. El sentido del sufrimiento.
El cristianismo y el estoicismo coinciden en varios puntos. Ambos ven el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento personal. Ambos promueven la virtud como camino hacia una vida plena. Ambos enseñan que el autocontrol es clave para evitar el sufrimiento innecesario. La diferencia clave. El cristianismo ve el sufrimiento como una prueba divina y cree en la recompensa en la vida después de la muerte. El estoicismo ve el sufrimiento como parte del orden natural y lo enfrenta con dignidad en el presente, sin esperar recompensas futuras. Ejemplo práctico. Un cristiano aceptaría el sufrimiento como parte de un plan divino y confiaría en la justicia de Dios. Un estoico aceptaría el sufrimiento como parte de la vida, pero lo vería como una oportunidad para fortalecer su carácter. El estoicismo no busca explicaciones trascendentales, simplemente se enfoca en lo que está bajo nuestro control. Dato extra. Algunos pensadores cristianos como San Agustín y Tomás de Aquino incorporaron ideas estoicas en su ética y enseñanzas morales. Tercer estoicismo versus hedonismo. Placer versus autodisciplina. El hedonismo y el estoicismo son filosofías opuestas en su enfoque sobre el placer y la felicidad. El hedonismo, especialmente el epicureísmo, enseña que el placer y la ausencia de dolor son el propósito de la vida. El estoicismo enseña que la virtud y el control sobre uno mismo son más importantes que el placer. La diferencia clave. El hedonismo busca la felicidad evitando el dolor y maximizando el placer de forma equilibrada. El estoicismo no busca eliminar el placer, pero tampoco depende de él. La felicidad está en el autocontrol y la virtud. Ejemplo práctico. Un hedonista buscaría placer inmediato y comodidad. Un estoico disfrutaría del placer pero sin depender de él. El hedonista sigue sus deseos, el estoico domina sus deseos. Dato extra. Epicuro, fundador del epicureísmo, en realidad promovía un placer moderado y consciente, no un estilo de vida de excesos como muchos creen. Pero no hablemos de ideas, hablemos de personas reales que lo vivieron, que lo aplicaron cuando más lo necesitaban. Porque ahí, en la dureza de la vida, es donde una filosofía se prueba de verdad. Imagina a un hombre que nace sin libertad. No tiene control sobre su destino, es tratado como una herramienta y es golpeado sin razón. Vive en un mundo donde otros deciden por él, donde no tiene derecho ni a su propio cuerpo. Ese hombre fue Epicteto, y en lugar de dejar que la desesperación lo consumiera, descubrió una verdad que lo haría libre. Su mente era suya, y nadie podía quitársela. Durante años, soportó el maltrato sin perder la calma, sin perder la claridad. En lugar de hundirse en la desesperación, entendió que no podía cambiar su condición de esclavo, pero sí podía decidir cómo interpretarla. Cuando obtuvo su libertad, no buscó venganza ni riquezas, sino que se dedicó a enseñar lo que había aprendido. No podemos elegir nuestras circunstancias, decía, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos a ellas. Siglos después, otro hombre aplicaría ese mismo principio, pero en una situación completamente diferente. Marco Aurelio no era esclavo, pero su vida estaba lejos de ser fácil. Gobernar el Imperio Romano significaba vivir en un constante estado de crisis, guerras en las fronteras, traiciones dentro del Senado, una plaga que mató a millones. Cada día era una batalla, y cualquier decisión mal tomada podía significar la caída de Roma. A pesar de eso, nunca perdió la calma. No podía controlar la guerra ni la enfermedad, pero sí podía controlar cómo enfrentaba esos problemas. Por eso, en las noches, después de tomar decisiones que afectaban a todo un imperio, escribía en su diario. Ahí se recordaba a sí mismo lo que hoy conocemos como meditaciones. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La historia del estoicismo no termina ahí. En el siglo XX, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado James Stockdale fue derribado en la Guerra de Vietnam. Cayó en territorio enemigo y fue capturado. Durante 7 años fue prisionero de guerra, sufrió torturas constantes y pasó largos periodos en aislamiento total.
cualquier otra persona habría caído en la desesperación. Pero Stockdale había estudiado a Epicteto en la Academia Naval de EEU antes de la guerra. Sabía que lo único que nadie podía quitarle era su forma de interpretar la realidad. En lugar de rendirse, convirtió su mente en una fortaleza. Soportó los golpes, el encierro y la incertidumbre sin quebrarse. Cuando fue liberado, contó que fue gracias al estoicismo que pudo resistir tanto tiempo sin perder su humanidad. 3 hombres en 3 épocas distintas. Un esclavo, un emperador y un soldado. Diferentes circunstancias, pero una misma verdad. Lo que nos define no es lo que nos ocurre, sino cómo lo enfrentamos. Pero estas historias no son solo relatos de resistencia, son pruebas de que el estoicismo es una filosofía viva, algo que cualquiera puede aplicar. No necesitas ser un esclavo en la antigua Roma ni estar en una guerra para practicarlo. Lo puedes usar hoy, ahora, en cada situación de tu vida. Piensa en cada vez que te has preocupado por algo que no puedes controlar, el tráfico que te atrasa, el mensaje que no te responden, la oportunidad que perdiste. Epicteto diría que esos pensamientos son una trampa, una ilusión que te hace perder tiempo y energía. Si quieres vivir con menos estrés, hazte esta pregunta cada vez que enfrentes un problema. ¿Esto está bajo mi control o no? Si la respuesta es sí, haz lo que esté en tus manos para solucionarlo. Si la respuesta es no, acéptalo y sigue adelante. Marco Aurelio tenía otra estrategia. Para él, la mente era una fortaleza. El mundo exterior podía lanzar tormentas, pero su interior siempre estaba en calma. Si sentía miedo, ansiedad o ira, se detenía y se recordaba a sí mismo que nadie tiene poder sobre su mente excepto él. Stockdale llevó esto a un nivel extremo. Cada vez que sufría tortura, repetía en su cabeza una idea fundamental del estoicismo. El dolor es inevitable, pero mi reacción es mía. No se permitía pensar en lo que había perdido, sino en cómo resistir un día más. Es fácil pensar que el estoicismo es algo que solo se aplica en situaciones extremas, pero la realidad es que la vida nos pone pruebas todos los días. Un problema en el trabajo, una discusión con alguien cercano, un plan que no sale como esperábamos. En cada uno de esos momentos tienes la oportunidad de elegir cómo responder. No puedes controlar lo que te pasa, pero puedes controlar cómo lo enfrentas. No puedes evitar el sufrimiento, pero puedes usarlo para hacerte más fuerte. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir qué hacer con él. El estoicismo no es un concepto abstracto, es un escudo mental. Y la pregunta es, ¿estás listo para empezar a usarlo? El estoicismo no es solo una idea antigua, ni algo reservado para emperadores y filósofos. Hoy, sin que muchos lo sepan, sigue vivo en la ciencia moderna. Su impacto es tan fuerte que influyó en una de las formas más efectivas de terapia psicológica actual, la terapia cognitivo-conductual, TCC. Esta terapia, desarrollada en los años 60 por el psicólogo Aaron Beck, se basa en un principio fundamental que los estoicos ya enseñaban hace más de 2000 años. No son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto decía, no nos perturban los eventos, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Aaron Beck decía, nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y comportamientos. Al igual que el estoicismo, la TCC enseña que podemos entrenar nuestra mente para responder de manera más racional y equilibrada ante las dificultades. Sus técnicas como desafiar pensamientos negativos, practicar la aceptación y enfocarse en lo que está bajo nuestro control, están alineadas con los principios estoicos. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes empezar a aplicar esta mentalidad en tu vida? El estoicismo no se aprende solo con la teoría, se practica. Y aquí hay 4 ejercicios que te ayudarán a desarrollar una mentalidad fuerte y resiliente, igual que lo hacían los estoicos y que hoy en día se utilizan en la psicología moderna. 1. Diferenciar lo que puedes controlar y lo que no. Uno de los principios más importantes del estoicismo es saber en qué vale la pena gastar tu energía.
Epicteto enseñaba que la clave de la tranquilidad es aceptar esta diferencia. ¿Cómo aplicarlo? Cada mañana toma un papel y haz 2 listas. Cosas que están bajo mi control. Cosas que no están bajo mi control. Ejemplo: no puedes controlar el tráfico, la economía global o lo que otros piensan de ti. Sí puedes controlar tu reacción al tráfico, cómo manejas tu dinero y cómo te comportas con los demás. Bonus. Un truco usado en la TCC es preguntarse: si esto fuera un problema de otra persona, ¿qué consejo le daría? Esto ayuda a ver las cosas con más claridad. Frase de Epicteto. Enquiridión, sección 1. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Confundirlas es la raíz del sufrimiento. 2. Memento mori. Reflexionar sobre la mortalidad. Los estoicos practicaban memento mori. Recuerda que morirás, no como algo macabro, sino como una herramienta para valorar la vida y enfocarse en lo que realmente importa. Marco Aurelio lo usaba para no perder tiempo en trivialidades. ¿Cómo aplicarlo? Cada día dedica un momento a pensar en la fragilidad de la vida. Ejercicio práctico. Antes de dormir, pregúntate: si hoy fuera mi último día, ¿viví de acuerdo con mis valores? ¿O estoy preocupándome por cosas que realmente importan? En momentos de enojo o frustración, repite mentalmente: voy a morir algún día. ¿Esto realmente vale mi preocupación? Frase de Marco Aurelio. Meditaciones, libro 2, sección 11. Vive cada día como si fuera el último. Algún día tendrás razón. Tercera. La práctica de la incomodidad. Séneca, uno de los más grandes estoicos, enseñaba que la mejor forma de prepararse para la adversidad era experimentarla de manera controlada. Los estoicos practicaban vivir con menos para no volverse dependientes de la comodidad. ¿Cómo aplicarlo? Una vez por semana, prueba alguna de estas prácticas. Duerme sin almohada. Pasa un día sin redes sociales. Come una comida sencilla, sin condimentos ni excesos. Ejercicio avanzado. Haz algo que te dé vergüenza o incomodidad en público, como preguntar por un descuento o cantar en la calle. Esto entrena tu mente para dejar de temer la opinión de los demás. Frase de Séneca. Cartas a Lucilio, carta 18. De vez en cuando vive como si fueras pobre, come poco y duerme en el suelo. Pregúntate: ¿es esto lo que tanto temía? Cuarto. Journaling estoico. Escribir para entrenar la mente. Marco Aurelio escribía cada noche en su diario para reflexionar sobre su día y mejorar su carácter. Este método sigue vigente en la psicología como terapia de escritura para mejorar la claridad mental. ¿Cómo aplicarlo? Cada noche dedica 5 minutos a escribir sobre 1. ¿Qué aprendiste hoy? 2. ¿Cómo reaccionaste ante los problemas? Tercero. ¿Qué puedes mejorar mañana? Ejercicio extra. Escribe como si estuvieras aconsejando a un amigo en la misma situación. Esto ayuda a ver los problemas con más objetividad. Frase de Marco Aurelio. Meditaciones, libro 10, sección 37. Pregúntate cada noche: ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué puedo mejorar? El estoicismo es una de las filosofías más malinterpretadas de la historia. Algunos creen que es una forma de volverse insensible, otros piensan que es pesimista o que solo es para intelectuales. Pero, ¿y si todo lo que creías del estoicismo fuera un error? Veamos 3 de los mitos más comunes y por qué la realidad es completamente diferente. 1. Ser estoico es ser insensible. Seguramente has escuchado frases como: aguántate, no muestres tus emociones, sé fuerte como un estoico. Pero esta es una distorsión de lo que realmente significa el estoicismo. El estoicismo no trata de eliminar las emociones, sino de regularlas. No busca que te conviertas en una persona fría o indiferente, sino que aprendas a responder con inteligencia en lugar de reaccionar con impulsividad. Los estoicos no evitaban sentir, sino que entendían sus emociones. Marco Aurelio experimentó tristeza, enojo y frustración,
pero no permitía que esas emociones lo dominaran. Epicteto enseñaba que las emociones son naturales, pero que podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. Ejemplo práctico. Si alguien te insulta, un estoico no finge que no siente nada, ni se deja llevar por la ira. Simplemente elige no reaccionar con enojo, porque sabe que su paz mental vale más que responder a la provocación. Frase de Marco Aurelio. Meditaciones, libro 6, sección 52. Si te afecta lo que alguien dice o hace, no es por lo que hacen, sino por tu opinión sobre ello. Cambia esa opinión y estarás libre. 2. El estoicismo es una filosofía pesimista. Algunas personas creen que el estoicismo es oscuro o fatalista porque habla de la adversidad, la muerte y la falta de control sobre muchas cosas. Pero el estoicismo no es pesimista. Al contrario, es una de las filosofías más optimistas porque te enseña a enfocarte en lo que puedes controlar y a encontrar satisfacción en ello. Los estoicos no veían la vida con desesperanza, sino con realismo. Séneca hablaba de la adversidad como una oportunidad para crecer. Marco Aurelio, en medio de guerras y plagas, usó el estoicismo para encontrar paz en el caos. Ejemplo práctico. Si pierdes tu trabajo, un estoico no dirá todo está perdido, sino ¿qué puedo hacer ahora para mejorar mi situación? Frase de Séneca. Cartas a Lucilio, carta 13. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Tercero. Es solo para intelectuales y filósofos. Otro error común es pensar que el estoicismo es una filosofía compleja, solo para académicos, pensadores o personas que tienen mucho tiempo libre para reflexionar. Pero el estoicismo no es teoría complicada, es práctica. El estoicismo fue creado para la vida real. Epicteto fue un esclavo y usó el estoicismo para no volverse prisionero de su propia mente. Marco Aurelio lo aplicó mientras gobernaba un imperio en crisis. Hoy en día lo practican desde emprendedores hasta atletas y soldados. Ejemplo moderno. Ryan Holiday, empresario y escritor, usa el estoicismo para tomar mejores decisiones bajo presión. Tim Ferriss, inversionista y autor, usa principios estoicos para manejar el miedo y la incertidumbre. Ejemplo práctico. Si tienes un día estresante en el trabajo, puedes aplicar estoicismo con 3 simples acciones. 1. Enfócate en lo que puedes controlar. 2. No reacciones impulsivamente ante los problemas. Tercera. Practica gratitud por lo que tienes hoy. Frase de Epicteto. Discursos, libro 3, sección 26. No es la filosofía la que debe adaptarse a tu vida, sino tu vida la que debe volverse filosófica. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una herramienta para enfrentar la vida con claridad y fortaleza. Nos enseña que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo reaccionamos ante ello. A lo largo de la historia, desde Epicteto hasta figuras modernas, este conocimiento ha transformado a quienes lo aplican. No se trata de leerlo, sino de vivirlo. Si quieres ser más resiliente, más fuerte y más dueño de ti mismo, el estoicismo puede ser el camino. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para empezar? Ya para finalizar este video. Epicteto nació esclavo, pero su mente era libre. Marco Aurelio gobernó un imperio en crisis, pero jamás perdió su serenidad. Stockdale fue torturado durante 7 años, pero nadie pudo quebrar su espíritu. ¿Y tú? Tal vez no enfrentas cadenas físicas, guerras o torturas, pero ¿cuántas veces te has sentido prisionero de tus emociones? Del miedo al fracaso, de la ansiedad por lo que no puedes controlar, de la ira que te consume cuando las cosas no salen como quieres, de la tristeza por lo que ya pasó y no puedes cambiar. Los estoicos entendieron algo que la mayoría nunca descubre, que la mayor batalla no está afuera, sino adentro. El verdadero enemigo no es el mundo, no son las circunstancias, ni siquiera la gente que te lastimó. El verdadero enemigo es tu propia mente cuando le das poder al miedo, a la ansiedad y a la frustración. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: tú tienes el control.
Siempre lo has tenido. Solo que tal vez nunca lo aceptaste. El estoicismo no es una idea bonita para leer y olvidar. Es un escudo mental, un entrenamiento diario para que ninguna tormenta de la vida pueda derribarte. Porque el caos llegará, la vida te golpeará. Eso es inevitable. Pero lo que hagas con ello depende solo de ti. Así que ahora dime, si mañana todo en tu vida cambiara, si el destino te pusiera a prueba, si te arrebataran lo que das por sentado, ¿serías fuerte o te derrumbarías? Tal vez esta es la primera vez que realmente piensas en esto. Tal vez nunca te detuviste a preguntarte si eres el dueño de tu mente o un prisionero de ella. Y aquí viene la pregunta final. ¿Qué es lo que hoy mismo podrías empezar a aplicar del estoicismo en tu vida? No mañana, no la próxima semana. Hoy. Porque la diferencia entre los que se hunden y los que se levantan es lo que hacen en este momento. La respuesta está en tus manos. El primer paso hacia la libertad está en tu mente. Si este video te ayudó a ver el estoicismo de una manera diferente, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para más contenido como este. Déjame un comentario. ¿Cuál fue la enseñanza estoica que más te impactó? Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tal vez sea la pieza que le falta para cambiar su vida. Y no olvides dejar tu like. Eso me ayuda a seguir creando contenido que aporte valor. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el primer paso hacia la libertad está en tu mente.